segundo día del año, encaramos un año nuevo, un tiempo diferente. Y yo decía, ¿cómo encarar este año? ¿Con qué propósitos? ¿En qué dirección? ¿Qué palabra puedo buscar? ¿Qué Señor vos tenés para decirnos en para este tiempo, ¿no? Y bueno, recién oramos por los sueños y podríamos hablar de muchos proyectos, de muchas cosas, pero yo creo que hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de David. David fue alguien que no era tenido en cuenta, que estaba que parecía que no existía, pero para Dios existía. Que parecía que no podía vencer al gigante, pero venció al gigante. Que parecía que no iba a llegar a nada, pero llegó a rey. Y no solo llegó a rey, sino que por amor a David, Dios mantuvo de generación en generación la familia de David, solo por amor a él, a pesar de las metidas de pata, y algunas muy grandes, de sus sucesores. Sin embargo, por amor a David y de la línea de David también nació Jesús. Entonces, me gustó la idea de tomar un salmo, el Salmo 103, un salmo de David. Yo estaba mirando algunos comentarios y algunos dicen que lo escribió antes de ese tiempo en que fue tan perseguido por Saúl y que fue de tanto sufrimiento. Otros dicen que fue después. Pero lo que yo rescato, haya sido antes o después, es la actitud que tuvo David, la claridad hacia dónde quería ir él, lo que él quería para su vida, cosas que él tenía claros y que se mantuvo en eso y no le importó cuando estuvo en las buenas o cuando estuvo en las malas. Él dijo, es por acá, y por ahí fue. Por eso me gustaba compartir un par de pensamientos sobre esto. El Salmo 103 dice, el verso 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. La NBI, la versión internacional, en vez de usar el término bendice, habla de alaba alma mía a Jehová y alabe todo mi ser su santo nombre. Y me gusta esta traducción porque tiene que ver con lo que dice Pablo en Efesios, en el capítulo 1, verso 6, verso 12, verso 14, destaca que fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Es decir, que el salmista arranca declarando y poniendo, como diciéndole a su alma, a su ser, alaba a Dios, como una línea, como una dirección clara, alaba a Dios. Muchas veces encontramos personas que dicen, no, mira, Dios hizo esto, no sé si Dios existe, y no quiero ni decir las cosas que a veces dicen en contra de Dios, porque pasa esto, porque les pasó aquello, porque no salieron las cosas como pensaban, o les tocó sufrir, o les tocó pasar cosas. David dijo, alaba alma mía a Jehová y alabe o bendiga todo mi ser su santo nombre. Es decir, que está hablando de alma, de espíritu, de corazón, con el cuerpo. Alabar a Dios, vivir con esa intención en nuestras vidas, en las buenas y en las malas. Alabar a Dios, glorificar su nombre, bendecirlo a Él. Eso es lo que Él hizo y eso es lo que le trajo frutos y frutos eternos, y es para lo que Dios nos creó, que a veces lo perdemos de vista, para alabar su nombre. El verso 2 dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y marca entonces una dirección con 2 puntos claros: alabar y los beneficios.
¿no? Entonces nosotros tenemos que alabar a Dios, pero por otro lado están, llámalo beneficios, acá lo dice David, beneficios, bendiciones, gracias, regalos, cosas que Dios trae sobre nosotros. Dice el verso 3, y empieza a nombrar alguna de esas cosas. Él es quien perdona todas tus maldades, es decir, que Él, Señor, es nuestro Salvador. Es el que gana sana todas tus dolencias, es nuestro sanador. Es decir, que es nuestro Salvador por sobre todas las cosas, nuestro sanador. El 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida. Y eso, este término me gusta. Podría hablar sobre la salvación, sobre la sanidad, pero me gusta este término, el que rescata del hoyo tu vida. ¿Nunca te sentiste como que estabas en el fondo de un pozo y no podías salir y que parecía que nada te iba a sacar de esa situación? Yo no sé, pero yo me identifico con esto porque más de una vez me ha pasado de sentirme en esa situación, parece que nada me va a sacar, nada me va a sacar. El Señor nos saca, el Señor nos saca del pozo. Cuando es una depresión, cuando es una situación de la clase que sea, que nos parece que nos tiene atrapados y sin salida, que no hay vuelta que darle, pero el Señor nos saca del hoyo. Es más, la NBI, la versión internacional, en vez de hoyo habla de sepulcro. Nos tiene ya, es como que ya nos pusieron la tapa, listo, fuiste, se terminó todo, ¿no? Y sin embargo, Él nos saca de esa situación. Es maravilloso. Y podría hablar y dar ejemplos de cómo el Señor hace eso, de cómo tantas veces personas que parecía que no podían ni salir de su cama, ni vencer situaciones con su carácter, con sus temores, con sus dudas, con su falta de perdón, y sin embargo, cuando vinieron al Señor, el Señor los sacó de eso que los tenía atrapados y pudieron ser libres. Y eso es realmente una bendición. Yo me imagino cómo se sentiría David perseguido por Saúl, sabiendo que quería a toda costa matarlo, teniendo temor de que lastimara a su familia, que sabía que quería a toda costa, y sin embargo él se mantuvo firme y él pudo ver cómo el Señor lo sacó de esa situación. Es más, en medio de esa situación que parecía un túnel sin salida, el Señor lo mandó a la cueva de Adulán y ahí formó esos líderes con ese grupo de hombres que eran despreciados, menospreciados en el pueblo, que no eran tenidos en cuenta, sino que al contrario, porque estaban ahí todos los depresivos, los endeudados, los que no parecía que no iban a salir nunca, fueron ahí con David. Y David de ahí sacó lo que al final de sus días, cuando la palabra de Dios hace el recuento, los llama los valientes de David, que fueron capaces de hacer cantidad incontable de cosas que vos decís, no puede ser que un hombre haga esto. Ellos lo hicieron. Y eso fue en medio de esa situación que parecía un pozo, un túnel sin salida, y Dios revirtió, y lo que parecía que era una derrota y un desastre, Dios lo convirtió en algo para la gloria de su nombre. El que te corona de favores y misericordias. Bueno, el Señor vive haciendo eso con nosotros todo el tiempo. ¿Cuántas veces nos da esos favores? Y yo hasta diría que a veces nos da no solo favores y misericordia, sino que nos da esos caprichitos. Es como que nos regala eso que sabés que es algo que
no es necesario, no hace falta. Y sin embargo el Señor cuántas veces nos regala también esas cosas, porque Él nos quiere mimar, y si está a su alcance, porque nosotros nos abrimos nuestro corazón a Él, Él hace eso realmente, nos mima. El que sacia de bien tu boca. Y me gusta, en la versión internacional, esta parte la traduce como colma de bienes tu vida. Y podríamos hablar cantidad de cosas, pero es la realidad de la obra de Dios. Terminamos un año con situaciones, terminamos un año difícil, pero sin embargo podemos decir que Él colma de bienes nuestra vida, porque Él en medio de la situación difícil trae una bendición, trae otra bendición, trae el consuelo, trae la fuerza, trae todo lo que vos necesitas para salir adelante. Él, en su misericordia y su amor, lo trae de una forma maravillosa. Y esto me encanta, más que nada para nosotras, las mujeres. Te rejuvenece como el águila. Eso a veces lo necesitamos, ¿viste? El otro día Luis hablaba del ejemplo del águila, no lo voy a volver a repetir, pero en síntesis, el águila llega a un punto en que parece que ya no puede más, ya no tiene los medios propios para subsistir, para salir a buscar su alimento, a hacer su vida, ya no puede. Y entonces es como que dice, bueno, hasta acá. Y decide cambiar y hace todo un proceso en el que se rejuvenece y dice que vive, no sé, la cantidad de décadas más nuevamente rejuvenecida el águila. Y bueno, y el Señor hace eso con nosotros. A veces llega ese punto en el que decimos, no puedo más. Y cuando llegas a ese punto es maravilloso, que está conectado con lo que te saca del hoyo, porque haces fondo. Y cuando haces fondo y le decís, Señor, no puedo más, Él te rejuvenece. Y de repente andás planeando por las alturas, en la gloria de Dios, tomado de su mano, realmente viviendo una vida en victoria, porque dejás abajo esas situaciones que parecían que no tenían salida, que era el fin, que se terminaba todo, que para qué esto y para qué aquello, y sin embargo, Dios te hace eso, te rejuvenece, te da nuevas fuerzas, te da un propósito y te da todo lo que necesitas para un nuevo tiempo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer, un nuevo año que no es decir, bueno, un nuevo año, brindamos y ahora empezó otro año. No. Tiene que ver con que Dios nos puso en este sistema, porque para Él vive en la eternidad, es decir, que para Él, lo dice la palabra, ¿no es cierto?, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero para nosotros 1000 años es mucho, y un año es importante. Entonces lo importante que es que estén sus propósitos y estén las metas y esté la mano de Dios cuidándonos para que el año sea un año dirigido por Él, con las bendiciones de Él, con los propósitos de Él para nuestra vida. Así que con todas estas cosas, ¿cómo no vamos a decir nosotros y ponernos como propósito primero nosotros? Bendice, alaba, alma mía, a Jehová, y alabe todo mi ser su santo nombre. Cuando acá es una síntesis que está haciendo el salmista, pero lo importante que es toda la obra que el Señor hace con nuestras vidas. El verso 6 dice, el Señor es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él es nuestro juez, Él es quien hace justicia por nosotros. Y a veces, a mí cuando yo pienso eso, porque es literal que Él lo hace así, a los que le temen, a los que le buscan,
podemos tener defectos, podemos tener situaciones, pero si de corazón lo buscamos y confiamos en Él y tememos a Él, Él hace justicia. Y cuando Él hace justicia, agárrate, porque no hay cosa peor, dice la palabra, que caer en las manos del Dios Altísimo, ¿no es cierto? A veces nosotros queremos hacer justicia por nuestra propia mano y nos sale mal, pero cuando Dios nos sale en contra, pero cuando dejamos las cosas en las manos de Dios, Él es nuestro defensor, Él es nuestro protector y Él es el que hace justicia. Y cuando Él hace justicia, la hace de verdad, es así. El verso 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y esto está queriendo decir que eso también lo hace con nosotros, porque el mismo David en el Salmo 32 dice: te haré entender, cuando el Señor habla, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y sigue diciendo, no seas como el caballo con el mulo sin entendimiento, que si no es con cabestro y con freno, no se dejan manejar. Si vamos a Él y buscamos de Él, Él nos va a hacer entender el camino por donde debemos andar. Y ese es un camino de fe. Y la fe tiene eso de particular, que a veces parece que damos un paso al vacío, pero si tenemos esa seguridad de que es en el camino en el que Dios nos está marcando, resulta que abajo está la roca que es Cristo, que nos sostiene. Pero cuando lo hacemos en nuestra propia voluntad, sin tener en cuenta lo que Dios dice, bueno, ahí es otro tema. Pero cuando buscamos esto, que nos haga, que nos enseñe, que nos haga entender el camino por el que debemos andar. Y puede haber cosas particulares que por ahí tenemos que buscar una guía especial de Dios, pero hay cosas que tienen que ver con un camino que sí o sí tenemos que seguir y que no nos podemos apartar de él y que no hace falta una revelación especial de Dios porque está en su palabra claramente, como el tener al Señor en nuestro corazón, ser llenos del Espíritu Santo permanentemente, buscar confesar nuestros pecados y vivir en santidad delante de Dios, vivir en unidad, en acuerdo, como parte de la iglesia, en comunión, no dejando de congregarse, porque eso, congregarnos es lo que trae la cobertura, llevando adelante cada uno los motivos, los propósitos que Dios tiene por los dones que Él nos ha dado. Bueno, esas cosas, ese camino está clarísimo, pero después, bueno, están esas otras cosas que son: tengo que agarrar este trabajo, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, tengo que hacer... Bueno, Él te va a enseñar y te va a hacer entender el camino por el que tenemos que andar, porque Él va a fijar sus ojos sobre cada uno de nosotros, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con el pueblo de Israel, con más razón lo va a hacer ahora con nosotros, que nos buscó y nos rescató a través de Jesucristo y nos dio el Espíritu Santo para que nos haga entender justamente todas las cosas, lo que está en el corazón de Dios y traerlo a nuestras vidas. El verso 10 dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es así. Él mandó al Señor, a Jesucristo, que muriera por cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros deberíamos haber estado en esa cruz y bien merecido que lo teníamos, porque ¿quién no ofendió al Señor? ¿Quién no pecó? ¿Quién en algún momento no le dio la espalda? Y por nuestra propia naturaleza pecaminosa, nada más que pecadora, por eso solamente ya éramos merecedores. Pero no nos dio conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra
engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y acá está el otro concepto, temer al Señor. Ese es un concepto que yo creo que es muy, pero muy importante. Temer al Señor, que no es tenerle miedo. Temer al Señor tiene que ver con el respeto, el temor reverente, ese temor de respetarlo a Dios y obedecerlo y considerarlo realmente en esa situación que realmente estamos. Él es Dios y nosotros somos criaturas suyas, que por su misericordia nos hace hijos suyos, pero su Hijo unigénito, que es Dios, dejó ese lugar por cada uno de nosotros. Ese Hijo, que me encanta recordarlo siempre, que solamente con su palabra mantiene el universo. Ese Hijo que hace eso, es decir, que la tierra hoy gira y está por la palabra de Jesucristo, por la palabra del Hijo, y el sol está y las estrellas están, y todo está en el orden en que tiene que estar por la palabra de Jesucristo. Y ese Jesucristo es el que se entregó por cada uno de nosotros. Y nosotros a veces no somos conscientes de esa situación, perdemos la noción y a veces empezamos a patalear, pero ¿por qué Dios esto y por qué aquello? Y perdemos de vista que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Creador, que Él lo hizo todo, nos creó y creó el plan para rescatarnos de las manos de Satanás, y que Él nos ama por sobre todas las cosas, pero Él quiere también que lo amemos y le temamos, lo respetemos, le obedezcamos básicamente por amor a Él. El versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Es decir, que a veces escuchamos personas que dicen: no, Dios no existe, Dios no me escucha, pero tampoco tienen temor de Dios. Digamos que se acuerdan de Señor, salva a este ser querido, pero en realidad viven una vida de espaldas a Dios, ignorando absolutamente todo lo que Dios dice en su palabra y negando a veces a Dios. Entonces, después pasa lo que pasa, pero el tema es que Dios, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Y entonces muchas veces pasa, y que lo sigan haciendo porque si podemos ayudar, por supuesto que lo vamos a hacer, pero nos vienen a pedir como iglesia que oremos por un ser querido, lo que sea, porque saben que Dios responde, porque saben que hay algo, y es que nosotros le tememos a Dios, le servimos a Dios, le creemos a Él, y oye, y entonces no puede salir por esa persona que está al lado de esa persona en la situación difícil, porque no teme a Dios, no lo considera, no, entonces viene a buscar, y Dios responde. ¿Cuántas veces ha sucedido así? Pero qué importante que es que uno pueda decirle: Señor, y saber que Él está, no tener que decir: voy a llamar a Mirta, voy a llamar a Adriana Nazareno, voy a llamar, porque yo no puedo dirigirme a Dios, porque mi temor de Dios no es real. Lo importante que es que, si bien es importante, 2 o 3 de acuerdo, eso es potenciado al infinito el poder que Dios declara en la oración, pero que sepamos, que tengamos esa seguridad de que mi temor a Dios hace que Él me escuche y que yo pueda ir directamente a Él y Él tenga esa respuesta para mi vida. El verso 15 dice: el hombre es como la hierba, hoy está y mañana no está.
Pero el verso 17 dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Hoy estamos, mañana no estamos, pero la misericordia de Dios es para siempre. Y esa es una esperanza gloriosa que tenemos, que no es que estamos con Él hoy, mañana, pasado. No, el día que nos lleva de esta tierra, nos lleva a su presencia, porque es para siempre su misericordia. Hay promesas que son claras y que son para siempre. Y que si algo aprendí es que tenemos que vivir cada día pensando que es el último día, no dejar para mañana esas cosas que hoy sabemos que tenemos que hacer. No puedo dejar para mañana pensar, bueno, mañana voy a empezar a temer a Dios, voy a empezar a tener en cuenta sus mandamientos, mañana voy a... No, porque el mañana no es tuyo, el mañana es de Dios. Hoy es el día en que tenés que hacer las cosas, hoy es el día en que tengo que ocuparme de estar en paz con Dios, hoy es el día en que tengo que ocuparme de que el paso que doy hoy es en la dirección que el Señor me está marcando. Hoy es el día que tengo que buscar de obedecer su palabra y temerle a Él, porque Él es infinito, pero nosotros... si bien nos hizo en el Espíritu infinito, nuestra vida aquí tiene un plazo y ninguno sabe cuándo termina. Podemos hacer proyectos de acá a 20 años, pero vos no sabés si el Señor te va a usar a vos o va a usar a tus hijos o tus nietos, porque el Señor dice ¿hasta cuándo? Pero nosotros tenemos que estar preparados hoy, cada día de nuestra vida. No podemos darnos el lujo de decir, hoy me enojé, hoy me levanté atravesado o con el pie izquierdo o no sé cómo es, y entonces hoy no, ni iglesia, ni Señor, ni nada. No. Hoy, si me levanté con el pie izquierdo, voy a buscar de Dios. Si me levanté con el pie derecho, voy a buscar de Dios. Si las cosas salen como yo quiero, voy a buscar de Dios. Si no están saliendo como yo quiero, voy a buscar de Dios. Porque al fin Él es el que maneja todas las cosas, el que tiene cuidado de nuestra vida y el que tiene el cuidado de nuestra vida de hoy y por la eternidad. El verso 18 lo leí, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Es decir, que acá estamos hablando, toda la primera parte estábamos hablando de lo que Dios hace con nosotros, pero ahora está remarcando, sí, lo que Dios hace con nosotros, pero ¿para quiénes? Es decir, ¿qué cosas tenemos que hacer nosotros? Alabarlo, temerle, guardar su pacto y acordarse de sus mandamientos para ponerlos por obra, ¿no? Esa es nuestra parte. Él hace cosas impresionantes con nuestras vidas, pero Él nos pide esto, que le temamos, que lo respetemos, que lo obedezcamos, que guardemos el pacto. El pacto es el pacto de la cruz, de la nueva vida en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y buscar ese nuevo pacto de compromiso con el Señor. Y guarda, si pactamos cosas, lo que sea, cumplamos lo que pactamos. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Cuando nosotros pactamos algo con el Señor, ojo, antes de abrir la boca, pensemos, ¿lo voy a poder hacer? ¿Realmente quiero hacer eso? Bueno, si es lo que realmente quiero, bueno, pacto con el Señor, pero si no, no hagamos cosas que después no vamos a poder cumplir. Pero el pacto es el nuevo pacto en Cristo, ese es el pacto que sí o sí todos tenemos que tener. El venir a la cruz de Cristo, el nuevo pacto que es por la sangre de Cristo derramada por cada uno de nosotros, que es realmente lo que nos salva y nos da esta esperanza eterna. El verso 19, el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¡Qué visión impresionante que tenía, qué revelación que tenía David! Es impresionante la revelación de David, porque cuando
leía este texto, inmediatamente el Señor me traía Efesios, capítulo 1, el verso 20, dice, hablando de la supereminente grandeza del poder, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sujetó todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, cuando yo leía esto, que el Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos, David no tenía idea de la Iglesia de Cristo, no tenía idea de lo que iba a hacer Dios a través de Jesucristo y de la obra completa que hizo. Pero nosotros no solo tenemos la revelación, sino que somos parte de esa obra, somos parte de eso. Nosotros estamos en el trono de Dios porque Jesucristo es el trono, es la cabeza de la Iglesia, nosotros somos la Iglesia, y dice que su dominio está sobre principados, autoridades, potestades, y que todo está sujeto bajo los pies de la Iglesia de Cristo, ¿no? Es maravilloso porque David, dentro de la revelación que tuvo, lo dijo, pero Pablo lo explica tan claramente. Y qué hermoso es saber que Cristo está a la diestra del trono de Dios, pero también está con nosotros. Es parte de la Iglesia de Cristo porque Él es la cabeza, somos parte de su cuerpo, somos parte del cuerpo del Señor al ser identificados con Él y ser todos parte del cuerpo que es la Iglesia. Y eso nos da esa autoridad. No tenemos excusa para tener miedo, no tenemos excusa para ser amedrentados, no tenemos excusas para, cuando el Señor nos llama a trabajar, quedarnos, porque Él estableció su trono en los cielos y trajo autoridad y poder sobre el dominio sobre todo espíritu inmundo que pueda andar, se llame como se llame, del rango que quieras, y todo lo puso bajo los pies de la Iglesia. Así que si vos querés estar por debajo de los pies de la Iglesia, lamentándote y arrastrándote, nadie te lo puede impedir, ni el mismo Señor te lo puede impedir, pero estamos preparados, diseñados por Dios para ocupar un lugar, para la alabanza de la gloria de su nombre, para presentar a todos en los cielos, en la tierra, y hasta debajo de la tierra podemos proclamar la grandeza de Jesucristo en nuestras vidas. Amén. Y para terminar, el Salmo 103 dice en el versículo 20: bendecid a Jehová vosotras sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. ¿Y cómo termina? Bendice, alma mía, a Jehová. Es decir, que todo lo creado, los ángeles, seres celestiales creados por Dios, la creación toda, y nosotros tenemos que bendecir su nombre y glorificar su nombre. Y para cerrar, les quería decir, 1 Tesalonicenses 5, 18 dice: dad gracias en todo. Eso es parte de alabar al Señor, ¿no? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y el verso 19 no lo podía dejar.
no apaguéis al Espíritu de Dios. Amén. Bueno, así que una pequeña instrucción del Señor para cómo encarar el año. Después sí, está todo por hacer, pero hay estas pautas claras que el Señor deja, que no tenemos que apartarnos de ella por nada. No te amedrentes, no dejes que los pensamientos, los pensamientos de los recuerdos del pasado, las cosas que a veces Satanás trae o los demonios traen para decirte no podés, sos esto, sos aquello, te falta esto, no sé qué. No, esto es lo que el Señor dice. El Señor en ningún momento dice que tenés que ser así o asá, tantos años de iglesia, conocer al Señor. No. Él dice que lo temamos y eso es una decisión personal. Alabar al Señor cada día en espíritu, alma y cuerpo es una decisión personal. David lo tenía claro y no se movió de eso a pesar de las presiones fuertísimas que tuvo. Y nosotros, el Señor nos está pidiendo, no nos movamos de esto por nada. Amén. Ponete de pie y vamos a terminar con una oración. Papá querido, te damos gracias por tu palabra, gracias por este testimonio hermoso que nos dejó tu siervo David, y gracias porque, Señor, renueva nuestras fuerzas y no podemos menos que decirte que te alabamos, que bendecimos tu nombre, que te glorificamos y que queremos, Señor, poder llegar a cumplir estas pautas sencillas para nosotros, porque además nos diste al Espíritu Santo, que, como dice Pablo, recién leía, si no lo apagamos, Él hace esa obra completa en nosotros. Ayúdanos a alabar tu nombre, a temerte, a conocer de tu palabra, a guardarla, obedecerla y a, Señor, reconocer todas y cada uno de tus regalos, de tus misericordias para nuestras vidas. Ponemos, Señor, como iglesia, este año en tus manos, para que vos nos estés guiando, para que cada una de las cosas que se hagan sean las que están en tu corazón. Ponemos nuestras vidas para que nos uses. Te pedimos, Señor, que renueves los dones en esta iglesia, que, Señor, traigas esos dones que por ahí se puede pensar que hoy no están. Tráelos, Señor, claramente, manifiéstalos en medio nuestro. Necesitamos tu guía y tu dirección. Necesitamos, Señor, esa unción fresca que viene de ti. Nos comprometemos a hacer todo lo que está a nuestro alcance para buscar ese renovar de esa unción, ese renovar de tu presencia. Y queremos, Señor, agradarte en todo. Solamente, Señor, que podamos vivir para la alabanza de la gloria de tu nombre. Que, Señor, esta sea una iglesia en la que realmente se glorifique tu nombre y que realmente vos puedas venir acá y hacer lo que está en tu corazón. Te adoramos, Señor, y te exaltamos y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Bendito sea el Señor.